En una calle desierta, un millonario camina distraído, sin recordar su propio pasado. De repente, una mujer de la calle grita algo que lo hace paralizarse. «Esa niña es tu hija». Él intenta negarlo, pero un vacío en su memoria lo atormenta. Años atrás, un accidente borró parte de su historia. ¿Acaso su pasado esconde una verdad que jamás imaginó? Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Alejandro Martínez ajustó la corbata de seda italiana mientras observaba la ciudad desde lo alto de su oficina en el piso 50. El cielo de Madrid estaba nublado, reflejándose en las ventanas espejadas de los rascacielos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Era otro día más para el empresario de 45 años, dueño de un imperio que abarcaba desde la construcción hasta el sector tecnológico. Con un suspiro, se volvió hacia la mesa de caoba impecablemente organizada. Sus ojos marrones oscuros recorrieron rápidamente la agenda del día, llena de compromisos y reuniones importantes. Alejandro era conocido por su eficiencia implacable y su capacidad para tomar decisiones difíciles sin dudar. Era esa determinación la que lo había llevado a la cima, transformando la pequeña empresa familiar en una de las mayores corporaciones del país. Señor Martínez, su primera reunión comienza en 15 minutos. La voz de su secretaria sonó por el interfono. Gracias, Carmen. Estaré allí en 10, respondió él, tomando su maletín de cuero. Mientras caminaba por los pasillos de Martínez Empresas, Alejandro notó las miradas de admiración y respeto de los empleados. Él era más que un jefe. Era un símbolo de éxito, un hombre que parecía haber nacido para liderar. En el ascensor, solo por un momento, Alejandro permitió que su máscara de confianza se deslizara un poco. Su reflejo en el espejo mostraba a un hombre exitoso, sin duda, pero también a alguien con ojos cansados, marcados por noches de insomnio y preocupaciones constantes. Había algo más allí, una inquietud que no podía nombrar. Las puertas se abrieron en la planta baja y Alejandro recuperó su postura imponente. Cruzó el vestíbulo con pasos firmes, saludando brevemente a algunos ejecutivos que pasaban. Al salir del edificio, fue recibido por el aire húmedo de una mañana típica de Madrid. «Señor, el coche está esperando», informó el conductor, abriendo la puerta de la limusina negra. «No será necesario, Miguel. Voy a caminar hasta el lugar de la reunión». «Está cerca», dijo Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con la decisión repentina. El conductor dudó por un momento, pero asintió respetuosamente. «Como desee, señor. Estaré cerca si lo necesita». Alejandro comenzó a caminar por el paseo de la Castellana, mezclándose con la multitud de ejecutivos, estudiantes y turistas que llenaban las aceras. Era raro que caminara así, sin la protección de su coche, blindado, y la sensación era extrañamente revitalizante. El bullicio de la ciudad, el aroma a café de las cafeterías, todo parecía más vivo, más real. Fue entonces cuando sucedió. Un grito cortó el aire, haciendo que Alejandro se detuviera abruptamente. Su corazón se aceleró no por el susto, sino por algo más profundo, una sensación de reconocimiento que no comprendía. «Alejandro, Alejandro Martínez». Se volvió lentamente, sus ojos encontrándose con una mujer delgada, de unos 40 años, cabello oscuro desaliñado y ojos verdes brillantes de emoción. A su lado, sosteniendo su mano, estaba una niña pequeña, de no más de 5 años, con los mismos ojos verdes y cabello oscuro. La mujer se acercó, su rostro una mezcla de ansiedad y determinación. «Finalmente te encontré», dijo con voz temblorosa. Después de todos estos años, Alejandro sintió que el mundo giraba a su alrededor. No conocía a esa mujer, estaba seguro de ello, pero había algo en su mirada, una familiaridad perturbadora que le hizo retorcerse el estómago. «Lo siento, pero creo que me está confundiendo». «Con otra persona», dijo, intentando mantener la compostura. La mujer negó con la cabeza, sus ojos llenándose de lágrimas. «No, Alejandro, soy yo, Isabel. De verdad,
¿No te acuerdas? El nombre no le decía nada, pero la convicción en su voz lo sacudió. Alejandro miró a la niña, que lo observaba con una mezcla de curiosidad y aprensión. Sus ojos, ¿por qué le resultaban tan familiares? Lo siento, pero no las conozco, dijo Alejandro con una voz más firme ahora. Debe haber algún error. Isabel dio un paso al frente, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y rabia. No hay ningún error. Esta es Lucía, Alejandro, es tu hija. Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Sus manos comenzaron a temblar levemente. Eso es imposible, murmuró, más para sí mismo que para Isabel. ¿No te acuerdas, verdad?, preguntó Isabel, suavizando un poco la voz. El accidente... Me dijeron que habías perdido parte de la memoria, pero nunca creí que... Alejandro negó con la cabeza, intentando aclarar sus pensamientos. El accidente. Aquel día fatídico, hace casi 6 años, cuando despertó en un hospital sin recuerdos de su pasado. Su familia, sus médicos, todos le dijeron que no había nada importante que recordar, que debía centrarse en su brillante futuro. Pero ahora, mirando los ojos verdes de Lucía, tan parecidos a los de Isabel, sintió que algo se rompía dentro de él. Una grieta en una pared que ni siquiera sabía que existía. Yo necesito irme, balbuceó Alejandro, dando un paso atrás. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos a su alrededor podían oírlo. Alejandro, por favor, suplicó Isabel agarrando su brazo. Necesitamos hablar. Lucía te necesita. Él miró a la niña de nuevo. Ella lo observaba con una expresión que mezclaba esperanza y miedo, como si estuviera viendo a un extraño, y al mismo tiempo a alguien que siempre había querido conocer. No puedo lidiar con esto ahora, dijo Alejandro con voz ronca. Necesito pensar. Con eso se dio la vuelta y comenzó a caminar rápidamente, casi corriendo, ignorando las llamadas de Isabel. Las personas en la acera se apartaban, lanzando miradas curiosas hacia el hombre de traje caro que parecía estar huyendo de algo. Alejandro no se detuvo hasta llegar de nuevo a su edificio. Jadeante, entró en el ascensor privado, presionando el botón de su piso con una fuerza innecesaria. Cuando las puertas se cerraron, se apoyó en la pared, sintiendo las piernas débiles. Una hija. Isabel decía que él tenía una hija. ¿Cómo era eso posible? ¿Por qué nadie le había contado nunca sobre eso? ¿Y por qué, por más que intentara negarlo, algo dentro de él resonaba con la verdad en sus palabras? Al llegar a su oficina, Alejandro cerró la puerta con llave y fue directo al bar. Con manos temblorosas, se sirvió un whisky, bebiéndolo de un solo trago. El líquido quemó su garganta, pero no logró calmar el torbellino en su mente. Se dejó caer en su silla, girándola para enfrentar la vista de la ciudad. Madrid continuaba su rutina frenética allá abajo, ajena al drama que se desarrollaba en lo alto de aquel rascacielos. Alejandro cerró los ojos intentando organizar sus pensamientos. El accidente, los vacíos en su memoria, la sensación constante de que algo faltaba en su vida a pesar de todo el éxito. Y ahora, Isabel y Lucía. Dos extrañas que parecían conocerlo mejor que él mismo. Alejandro sabía que no podía ignorar lo que había sucedido. Necesitaba descubrir la verdad, sin importar cuánto le costara. Con un suspiro profundo tomó el teléfono. Carmen, cancela todos mis compromisos para hoy. Y por favor, llama al doctor López a mi oficina de inmediato. Mientras esperaba, Alejandro miró una foto suya en la pared, tomada justo después de su recuperación del accidente. El hombre en la imagen sonreía, confiado y decidido. Pero ahora, por primera vez en años, Alejandro Martínez se preguntaba si realmente conocía al hombre en aquella fotografía. El doctor López entró en la oficina de Alejandro con pasos cautelosos, su expresión una mezcla de preocupación y curiosidad. El médico, un hombre de mediana edad con cabello gris y gafas de montura fina, había sido el neurólogo responsable del tratamiento de Alejandro después del accidente. Se sentó en la silla frente al escritorio, observando atentamente al empresario.
Alejandro, recibí tu llamada urgente. ¿Qué ha pasado?, preguntó el doctor López, inclinándose ligeramente hacia adelante. Alejandro respiró hondo, sus ojos fijos en un punto distante más allá de la ventana. Doctor, necesito que me cuente todo sobre mi accidente. Absolutamente todo. El médico ajustó las gafas, un gesto que delataba su nerviosismo. Bueno, como sabes, hace 6 años sufriste un grave accidente de coche. El impacto causó un trauma craneal significativo, lo que resultó en una amnesia retrógrada parcial. Sí, eso lo sé, interrumpió Alejandro con voz tensa. Pero lo que quiero saber es, ¿por qué nadie me habló nunca de mi vida antes del accidente? ¿Por qué me aconsejaron no buscar esos recuerdos? El doctor López dudó un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Alejandro, en casos de amnesia como el tuyo, a veces es mejor no forzar el regreso de los recuerdos. Puede ser traumático, contraproducente. Tu familia y yo acordamos que lo mejor para tu recuperación era centrarte en el presente y en el futuro. Alejandro se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. Su reflejo en el cristal mostraba a un hombre dividido entre la rabia y la confusión. ¿Y si tuviera una hija, doctor? ¿No sería eso algo lo suficientemente importante como para decírmelo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro se giró lentamente, mirando fijamente al médico. La expresión de shock en el rostro del doctor López fue toda la confirmación que necesitaba. Entonces es verdad, murmuró Alejandro sintiendo el peso de la revelación. Tengo una hija. El doctor López se levantó, adoptando una postura defensiva. Alejandro, necesitas entender, en aquel momento tu condición era delicada. Revelar algo tan significativo podría haber comprometido tu recuperación. Tu familia tomó decisiones difíciles. ¿Mi familia?, repitió Alejandro, con voz cargada de incredulidad. ¿Quién exactamente tomó esa decisión? El médico dudó de nuevo. Tu padre, principalmente. Él creía que era lo mejor para ti, para la empresa. Alejandro sintió una oleada de náusea. Su padre, Fernando Martínez, el patriarca de 1900, la familia, siempre había sido una figura autoritaria y calculadora. ¿Pero esto? ¿Ocultar la existencia de una nieta? Era demasiado incluso para él. Doctor, necesito que me cuente todo lo que sabe sobre Isabel y Lucía, exigió Alejandro, con la voz ligeramente temblorosa. El doctor López suspiró, pareciendo envejecer años en segundos. Isabel era tu novia en el momento del accidente. Ustedes tenían una relación complicada. Lucía acababa de nacer cuando todo sucedió. Las palabras golpearon a Alejandro como olas, cada una trayendo una nueva revelación dolorosa. Se apoyó en la mesa, sintiendo que las piernas le flaqueaban. ¿Por qué nunca intentó contactarme?, se preguntó casi en un susurro. El médico desvió la mirada. Lo intentó, Alejandro, muchas veces, pero mi padre se lo impidió, completó Alejandro con la amarga realización extendiéndose por su pecho. El doctor López asintió lentamente. Tu padre creía que era lo mejor para todos. La empresa estaba en un momento crucial y temía que el escándalo de un hijo con un niño fuera del matrimonio pudiera perjudicar los negocios. Alejandro sintió una ira creciente dentro de sí. Toda su vida, sus valores, sus prioridades, todo había sido construido sobre una mentira orquestada por su propio padre. «Salga», ordenó al médico con una voz fría y controlada. «Alejandro, por favor, intenta entender», comenzó el doctor López, pero fue interrumpido por una mirada furiosa de Alejandro. «Le dije que saliera», repitió Alejandro, cada palabra cargada de una amenaza velada. Tan pronto como el médico salió, Alejandro se dejó caer en su silla. Su mente daba vueltas con las revelaciones, intentando procesar la magnitud de lo que había descubierto. Tenía una hija, una niña de 5 años que había crecido sin conocerlo, quizás creyendo que había sido abandonada. Con manos temblorosas, Alejandro tomó su teléfono móvil. Dudó por un momento antes de marcar el número de su padre. Cada tono del teléfono parecía durar una eternidad. «Alejandro»,
La voz grave y autoritaria de Fernando Martínez resonó al otro lado de la línea. ¿Qué ocurre? No es común que me llames a mitad del día. Alejandro respiró profundamente, intentando controlar la tormenta de emociones en su pecho. Padre, necesitamos hablar. Ahora. Hubo una pausa al otro lado. Cuando Fernando habló de nuevo, su voz tenía un tono cauteloso. Claro, hijo. ¿De qué se trata? De Isabel, dijo Alejandro simplemente, y de mi hija, Lucía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro podía casi escuchar los engranajes girando en la mente de su padre, buscando una salida, una explicación, una forma de mantener el control de la situación. «Ven a mi oficina inmediatamente», ordenó Alejandro. Su voz no dejaba espacio para discusión. Sin esperar una respuesta, colgó el teléfono. En los minutos que siguieron, mientras esperaba la llegada de su padre, Alejandro sintió como si estuviera al borde de un precipicio. Toda su vida, todo lo que creía ser cierto, estaba a punto de derrumbarse. Y en medio de ese caos, había una niña de ojos verdes, una niña que llevaba su sangre y a quien ni siquiera conocía. El sonido de la puerta abriéndose lo sacó de sus pensamientos. Fernando Martínez entró, su presencia imponente llenando la sala. A los 70 años, el patriarca de la familia aún emanaba una aura de poder y autoridad que hacía que la gente se inclinara en su presencia. Pero no hoy, no con Alejandro. «Hijo», comenzó Fernando, su voz calmada y controlada. «Veo que tenemos mucho de qué hablar». Alejandro se levantó lentamente, mirando fijamente a su padre. En los ojos del hombre mayor no vio arrepentimiento ni remordimiento, sino cálculo, como si esto fuera solo otra situación de negocios que debía gestionarse. «¿Por qué?», preguntó Alejandro, su voz baja y peligrosa. «¿Por qué me ocultaste a mi propia hija?». Fernando no retrocedió. Caminó hacia la ventana observando la ciudad abajo. «Todo lo que hice, Alejandro, fue por el bien de la familia, por el bien de la empresa. Estabas en una posición vulnerable después del accidente. No podíamos arriesgarlo todo por complicaciones». «¿Complicaciones?», repitió Alejandro incrédulo. «¿Mi hija es una complicación para ti?». «En aquel momento sí», respondió Fernando, dándose la vuelta para mirar a su hijo. «Acababas de asumir la presidencia de la empresa. Estábamos a punto de cerrar acuerdos cruciales. Un escándalo de esa magnitud podría haber destruido todo lo que construimos». Alejandro sintió el sabor amargo de la bilis en su garganta. «¿E Isabel? ¿Por qué impediste que me buscara?». Fernando suspiró como si estuviera explicando algo obvio a un niño. «Ella era inestable, Alejandro, impulsiva. No era el tipo de persona que queríamos asociada a nuestra familia, a nuestra imagen». «Nuestra imagen», murmuró Alejandro, la realización golpeándolo como un puñetazo. «De eso se trata, ¿no es?». «Ah, sí. Todo siempre ha sido sobre la maldita imagen de la familia Martínez». «Es más que eso», insistió Fernando, su voz volviéndose más firme. «Se trata del legado, del imperio que hemos construido. ¿Crees que llegamos hasta aquí siendo sentimentales? ¿Tomando decisiones basadas en emociones?». Alejandro negó con la cabeza, sintiendo una mezcla de disgusto y lástima por su padre. «No, padre. Llegamos aquí sacrificando nuestra humanidad, negándole a una niña el derecho de conocer a su padre». «No seas dramático, Alejandro», replicó Fernando. «La niña tuvo todo lo que necesitaba. Nos aseguramos de eso». «Todo, excepto un padre», respondió Alejandro, su voz cargada de amargura. El silencio que siguió fue pesado, cargado de años de secretos y mentiras. Alejandro miró a su padre, viéndolo realmente por primera vez. No como el titán de los negocios que siempre había admirado, sino como un hombre capaz de sacrificarlo todo, incluso la felicidad de su propio hijo y nieta, por lo que creía que era el éxito. «¿Qué piensas hacer ahora?», preguntó Fernando finalmente, su voz traicionando un toque de preocupación. Alejandro se acercó a su padre, sus ojos fijos en los del hombre mayor. «Voy a arreglar esto, padre. Voy a conocer a mi hija,
Voy a acercarme a ella y a Isabel. Y si tú o cualquier otra persona intenta impedírmelo, juro que lo expondré todo. Cada mentira, cada manipulación. Fernando pareció envejecer años ante los ojos de Alejandro. Por primera vez, el patriarca pareció vulnerable. Hijo, no entiendes las implicaciones de esto. El impacto que tendrá en los negocios, en la familia. No, padre, interrumpió Alejandro, su voz firme. Eres tú quien no entiende. Esto es más grande que los negocios. Se trata de hacerlo correcto. Con esas palabras, Alejandro se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, miró una última vez a su padre. A partir de ahora, padre, tomo mis propias decisiones, y mi primera decisión es ser el padre que Lucía merece. Mientras salía de la oficina, Alejandro sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. El camino que tenía por delante sería difícil, lleno de obstáculos y desafíos, pero, por primera vez en años, sentía que iba en la dirección correcta. Alejandro pasó la noche en vela, su mente trabajando sin cesar para procesar las revelaciones del día anterior. El lujoso apartamento en el ático, que siempre había sido su refugio, ahora parecía frío y vacío. Las primeras luces de la mañana lo encontraron sentado en el balcón, una taza de café intacta en sus manos, observando cómo la ciudad despertaba. Con la claridad del día llegó también la determinación. Alejandro sabía que no podía simplemente volver a su rutina como si nada hubiera pasado. Necesitaba actuar, y rápido. Su primer instinto fue llamar a sus contactos, usar sus recursos para localizar a Isabel y a Lucía, pero algo lo detuvo. Esto no era una negociación, no era un acuerdo comercial. Se trataba de su hija, de reparar años de ausencia. Debía hacerse de la manera correcta. Con un suspiro profundo, Alejandro tomó su teléfono y marcó el número de la recepción del edificio. Buenos días, señor Martínez. ¿En qué puedo ayudarle? La voz educada del recepcionista sonó al otro lado de la línea. Javier, necesito un favor, dijo Alejandro, su voz aún ronca por el sueño que no llegó. Ayer por la tarde, alrededor de las 14 a, una mujer y una niña se me acercaron frente al edificio. Usted estaba de turno, ¿no es así? Hubo una pausa momentánea antes de la respuesta. Sí, señor. Recuerdo el incidente. La señora parecía bastante alterada. Alejandro cerró los ojos recordando la expresión desesperada de Isabel. Necesito que me diga todo lo que recuerde sobre ellas. Cualquier detalle puede ser importante. El recepcionista dudó por un momento, claramente sorprendido por la petición inusual. Bueno, señor, la mujer parecía tener alrededor de 40 años. Cabello oscuro, ojos verdes. Llevaba un vestido floral y parecía un poco desaliñada, si me permite decirlo. La niña debía tener unos 5 o 6 años, muy parecida a su madre. ¿Dijeron algo? ¿A dónde fueron después? Presionó Alejandro, ansioso por cualquier información. La señora mencionó algo sobre volver a casa, señor. Parecía bastante frustrada. Tomaron un taxi inmediatamente después, en dirección a la zona este. Alejandro sintió un nudo en el pecho. La zona este era un área extensa, con barrios de diferentes clases sociales. Pero el hecho de que Isabel hubiera tomado un taxi en 1900 en lugar de un coche privado ya decía mucho sobre su situación financiera. Gracias, Javier. Ha sido de gran ayuda, dijo Alejandro colgando el teléfono. Con esta nueva información, Alejandro sabía que tenía un punto de partida. Pero, ¿cómo proceder? No podía simplemente salir a recorrer la zona este de Madrid en busca de Isabel y Lucía. Necesitaba un enfoque más estratégico. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea. Si Isabel había intentado contactarlo durante años, debía haber registros de esos intentos en algún lugar. Y él sabía exactamente dónde buscar. Alejandro se vistió rápidamente, optando por ropa más casual que su habitual traje. Mientras bajaba en el ascensor, envió un mensaje a su secretaria informándole que no iría a la oficina ese día. Al llegar al garaje, dudó por un momento antes de tomar las llaves de su coche deportivo. No, hoy no era día para ostentación. En su lugar llamó a un conductor de una aplicación. ¿A dónde, señor?, preguntó el conductor, un hombre de mediana edad con una sonrisa amable.
A Martínez Empresas, respondió Alejandro, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y determinación. Durante el trayecto, Alejandro observó la ciudad con nuevos ojos. Cada calle, cada barrio, podría ser donde su hija vivía. La idea de que Lucía estuviera tan cerca y al mismo tiempo tan lejos era angustiante. Al llegar a la empresa, Alejandro entró por la parte trasera, evitando el vestíbulo principal. No quería llamar la atención. Su destino era el archivo muerto, ubicado en el sótano del edificio. El guardia nocturno, sorprendido al ver al CEO de la empresa a esa hora de la mañana, no cuestionó cuando Alejandro pidió acceso a la sala de archivos. Con pasos decididos, bajó las escaleras, sintiendo el aire volverse más frío y húmedo a medida que se acercaba al sótano. La sala de archivos era un laberinto de estantes y cajas, iluminada por luces fluorescentes que parpadeaban ocasionalmente. Alejandro respiró hondo, sintiendo el olor a papel viejo y polvo. ¿Por dónde empezar? Se dirigió a la sección de correspondencias antiguas, buscando las cajas fechadas de hace 6 años. Sus manos temblaban ligeramente mientras abría la primera caja, llena de sobres amarillentos y documentos. Pasaron horas mientras Alejandro revisaba meticulosamente cada carpeta, cada sobre. Su frustración crecía con cada minuto. No había nada. Ninguna carta de Isabel, ningún registro de sus intentos de contacto. Cuando estaba a punto de rendirse, sus ojos se posaron sobre una pequeña caja escondida en el fondo de una estantería. A diferencia de las demás, esta no tenía etiqueta. Intrigado, Alejandro la sacó, sintiendo su corazón acelerarse al abrirla. Allí estaban, decenas de cartas, todas con la misma caligrafía delicada, algunas aún cerradas, otras claramente leídas y releídas. Alejandro tomó la primera con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las líneas escritas con tanta emoción. Querido Alejandro, han pasado 3 meses desde el accidente. 3 meses desde que me miraste por última vez y me reconociste. Sé que los médicos dicen que perdiste parte de la memoria, pero me niego a creer que nos hayas olvidado por completo, a nuestro amor, a nuestra Lucía. Alejandro sintió lágrimas formarse en sus ojos. El dolor y la desesperación en las palabras de Isabel eran palpables. Continuó leyendo, carta tras carta, cada una relatando un nuevo hito en la vida de Lucía, un nuevo intento frustrado de hacer contacto. La última carta, fechada hace apenas 1 año, era diferente. El tono de esperanza había sido reemplazado por una resignación amarga. Alejandro, este será mi último intento. Lucía cumplió 4 años ayer. Me preguntó por qué no tiene un padre como los demás niños. ¿Qué debo decirle? ¿Que su padre está vivo viviendo a pocos kilómetros de distancia, pero prefiere fingir que no existimos? Me rindo. No puedo seguir viviendo en esta espera interminable. Si algún día te acuerdas de nosotros, si algún día quieres conocer a tu hija, sabrás que estaremos aquí, pero no voy a rogar más por migajas de atención. Adiós, Alejandro. Espero que algún día encuentres paz con tus decisiones. Isabel. Alejandro dejó caer la carta, sintiendo como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. La culpa y el arrepentimiento lo consumían. ¿Cómo pudo dejar que esto sucediera? ¿Cómo pudo ser tan ciego? Con las manos temblorosas, recogió todas las cartas, guardándolas cuidadosamente en su carpeta. Estas eran más que simples correspondencias. Eran la historia de su familia, la prueba del amor y del dolor que Isabel y Lucía habían soportado durante años. Al salir de la sala de archivos, Alejandro tenía una nueva determinación en sus ojos. No podía cambiar el pasado, pero podía moldear el futuro. Y ese futuro incluiría a Isabel y a Lucía, costara lo que costara. Su próximo paso estaba claro: encontrar la dirección de Isabel. Con las cartas en mano tenía una pista. Algunas de ellas tenían una dirección del remitente, probablemente desactualizada, pero era un comienzo. Mientras caminaba de regreso a la salida de la empresa, Alejandro hizo una promesa silenciosa. Encontraría a Isabel y a Lucía y haría todo lo que estuviera en su poder para enmendar los errores del pasado. No sería fácil y sabía que enfrentaría resistencia,
tanto de su familia como posiblemente de la propia Isabel. Pero por primera vez en años, Alejandro Martínez sentía que estaba haciendo lo correcto. Con una última mirada al imponente edificio de Martínez Empresas, Alejandro entró en su coche. El motor ronroneó suavemente cuando lo encendió, como si hiciera eco de la determinación que crecía en su pecho. «Es hora de volver a casa», murmuró para sí mismo, «a mi verdadera casa». Y con eso, partió hacia la dirección que había encontrado en las cartas, el primer paso de un viaje que cambiaría su vida para siempre. El sol de la tarde ya comenzaba a ponerse cuando Alejandro estacionó su coche frente a un modesto edificio de apartamentos en la zona este de Madrid. La dirección que había encontrado en las cartas lo había llevado hasta allí, un barrio de clase media-baja, tan diferente del ambiente lujoso al que estaba acostumbrado. Permaneció en el coche durante unos minutos, observando el movimiento de la calle. Los niños jugaban en la acera, las señoras conversaban en las ventanas y el aroma de comida casera flotaba en el aire. Era un mundo completamente diferente al suyo, y Alejandro se preguntó si Lucía había crecido allí, jugando en esas mismas aceras. Finalmente, reuniendo coraje, Alejandro salió del coche y caminó hasta la entrada del edificio. No había portero, solo un interfón simple. Sus ojos recorrieron la lista de residentes hasta encontrar el nombre que buscaba: Isabel García, Apten 302. Con el corazón acelerado, Alejandro apretó el botón. Los segundos que siguieron parecieron una eternidad. Finalmente, una voz femenina cansada y desconfiada respondió: «¿Hola? ¿Quién es?» Alejandro tragó en seco. «¿Isabel? Soy Alejandro». El silencio que siguió fue ensordecedor. Por un momento Alejandro temió que ella hubiera colgado. Entonces la voz volvió, ahora temblorosa y cargada de emoción. «Alejandro, ¿qué haces aquí?» «Necesito hablar contigo, Isabel. Por favor». Hubo una pausa y luego el sonido de la puerta al ser abierta. Alejandro entró en el edificio, subiendo las escaleras con el corazón en la garganta. Al llegar al tercer piso, vio una puerta entreabierta. Isabel lo esperaba, sus ojos verdes abiertos de sorpresa y aprensión. «Pasa», dijo simplemente, dando un paso al lado. El apartamento era pequeño, pero acogedor. Fotos de Lucía cubrían las paredes, mostrándola en diferentes edades. Alejandro sintió un nudo en el pecho al ver todas las etapas de la vida de su hija que había perdido. «Lucía no está», dijo Isabel notando la mirada de Alejandro. «Está en la escuela». Alejandro asintió sin saber exactamente cómo empezar. Isabel lo observaba con una mezcla de emociones en su rostro: dolor, ira y tal vez muy en el fondo, una chispa de esperanza. «¿Por qué estás aquí, Alejandro?», preguntó finalmente, rompiendo el tenso silencio. Él respiró hondo. Yo recuerdo, Isabel. No todo, pero lo suficiente. Sé sobre Lucía. Sé que es mi hija». Isabel cruzó los brazos, adoptando una postura defensiva. «¿Y qué te hizo recordar después de todos estos años?». Alejandro le contó sobre el encuentro en la calle, sobre las revelaciones que siguieron, sobre las cartas que había encontrado. Mientras hablaba, vio la expresión de Isabel oscilar entre incredulidad e indignación. «Entonces, durante todo este tiempo, ¿tus cartas fueron interceptadas?», concluyó, su voz cargada de arrepentimiento. Isabel asintió lentamente. «Sabía que algo estaba mal, pero nunca imaginé...». «Alejandro, ¿tienes idea del infierno por el que pasamos? ¿De qué sirvió criar a Lucía sola, viéndola preguntar por su padre todos los días?». La culpa golpeó a Alejandro como una ola. «Isabel, lo siento mucho. Sé que las palabras no son suficientes, pero...». No lo son», lo interrumpió. Ella con voz firme. «Alejandro, no puedes simplemente aparecer aquí después de 6 años y esperar que todo esté bien. Lucía tiene una vida, una rutina. Apenas sabe quién eres». Alejandro sintió el peso de esas palabras. Era cierto. Él era un extraño para su propia hija. «Sé que no tengo derecho a pedir esto, pero quiero ser parte de su vida. Quiero conocerla, ser el padre que ella merece».
Isabel lo estudió por un largo momento, como si intentara evaluar su sinceridad. ¿Y si ella no quiere conocerte? ¿Has pensado en eso? La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. La posibilidad de que Lucía lo rechazara era algo que no había considerado. Yo respetaré su decisión, pero necesito al menos intentarlo, Isabel. Por favor. Isabel suspiró, pasándose la mano por el cabello en un gesto de frustración. No es tan simple, Alejandro. Lucía es sensible e inteligente. Hará preguntas. Querrá saber por qué nunca estuviste presente antes. Le diré la verdad, respondió Alejandro con firmeza. Sobre el accidente, sobre la amnesia, sobre cómo me mantuvieron lejos de ustedes. Ella merece saberlo. Isabel caminó hacia la ventana mirando la calle abajo. El silencio se extendió por varios minutos, cargado de expectativas y temores. Está bien, dijo finalmente volviéndose para mirarlo. Te dejaré conocerla, pero con algunas condiciones. Alejandro asintió ansiosamente. Lo que tú quieras, Isabel. Primero, lo haremos gradualmente. Nada de revelar que eres su padre. De inmediato. Veremos cómo reacciona ella contigo, cómo se llevan. De acuerdo, dijo Alejandro, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Segundo, continuó Isabel, con una mirada intensa. Si en algún momento siento que esto está perjudicando a Lucía de alguna manera, se acabó. Te vas de su vida sin cuestionarlo, ¿entendido? Alejandro tragó en seco, pero asintió. Entendido, la prioridad es el bienestar de Lucía. Isabel pareció relajarse un poco con su respuesta. Y tercero, Alejandro, no hagas promesas que no puedas cumplir. Lucía ya ha tenido demasiadas decepciones en la vida. No quiero verla sufrir de nuevo. Las palabras de Isabel fueron como puñaladas en el corazón de Alejandro. Sabía que tenía mucho que compensar, muchos años perdidos que recuperar. Te lo prometo, Isabel, estoy aquí para quedarme, pase lo que pase. En ese momento, el sonido de llaves en la puerta hizo que ambos se volvieran. Isabel lanzó una mirada de advertencia a Alejandro antes de dirigirse a la entrada. La puerta se abrió y una voz infantil llenó el apartamento. «Mamá, no vas a creer lo que pasó hoy en el colegio». Alejandro sintió que su corazón se detenía. Allí, parada en la puerta, estaba Lucía. Sus ojos verdes, tan parecidos a los de Isabel, brillaban de emoción. Llevaba una mochila colorida en la espalda y tenía una sonrisa que iluminaba todo, el ambiente. Por un momento el mundo pareció congelarse. Lucía notó la presencia de Alejandro y su sonrisa vaciló un poco, dando paso a una expresión curiosa. «Hola», dijo tímidamente, mirando de Alejandro a Isabel. Isabel se acercó a su hija colocando las manos en sus hombros. «Lucía, cariño, este es el señor Alejandro. Es un amigo de mamá». Alejandro se arrodilló para estar a la altura de Lucía, intentando controlar la emoción en su voz. «Hola, Lucía, es un placer conocerte». La niña lo estudió por un momento, antes de sonreír de nuevo. «Hola, señor Alejandro, ¿te vas a quedar a cenar? Mamá hace el mejor espagueti del mundo». Isabel y Alejandro intercambiaron una mirada rápida. Era el comienzo, el primer paso de un largo camino. «Si tu mamá lo permite», respondió Alejandro suavemente, «me encantaría quedarme a cenar». Isabel asintió lentamente. «Claro, ¿por qué no? Lucía, ¿por qué no vas a lavarte las manos y cambiarte de ropa mientras el señor Alejandro y yo hablamos un poco más?» Lucía asintió animadamente y corrió a su habitación, dejando a Isabel y Alejandro solos de nuevo. «Ella es increíble», murmuró Alejandro, su voz cargada de emoción. Isabel sonrió, una mezcla de orgullo y melancolía en sus ojos. «Sí, lo es. Alejandro, estamos entrando en un territorio desconocido aquí. Por favor, ve con calma, por Lucía». Alejandro asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, lleno de obstáculos y emociones complejas. Pero al mirar hacia la puerta por donde Lucía había desaparecido, sintió una determinación renovada. Esta era su oportunidad de enmendar los errores del pasado, de ser el padre que Lucía merecía,
y haría todo lo posible para no desperdiciarla. Mientras Isabel se dirigía a la cocina para preparar la cena, Alejandro permaneció en la sala, observando las fotos de Lucía en la pared. Cada sonrisa, cada momento capturado era un recordatorio del tiempo perdido, pero también una promesa de un futuro que estaba decidido a construir. El sonido de risas infantiles proveniente de la habitación de Lucía llenó el apartamento, y Alejandro sintió, por primera vez en años, que estaba exactamente donde debía estar. El camino por delante sería largo y desafiante, pero estaba listo para enfrentarlo paso a paso. Las semanas que siguieron a la cena en casa de Isabel fueron una montaña rusa de emociones para Alejandro. Se encontró dividiendo su tiempo entre el mundo corporativo que siempre había conocido y el nuevo universo que se abría ante él, el mundo de Lucía. Isabel, fiel a su palabra, permitió que Alejandro hiciera visitas regulares. Al principio eran encuentros breves y supervisados. Lucía, curiosa y vivaz como era, bombardeaba a Alejandro con preguntas sobre todo, desde su trabajo hasta sus comidas favoritas. «Señor Alejandro, ¿por qué siempre usa ropa tan elegante?», preguntó una tarde mientras dibujaban juntos en la mesa de la sala. Alejandro sonrió, cambiando el lápiz de traje que usaba por uno de colores. «Bueno, es lo que uso para trabajar, pero creo que necesito ropa más divertida para nuestras tardes de dibujo, ¿no?». Lucía rió asintiendo entusiasmada. «Sí, te verías genial con una camiseta de unicornio». Isabel, que observaba la escena desde la cocina, no pudo contener una sonrisa. Ver a Alejandro, siempre tan serio y formal, completamente desordenado, con crayones en las manos, era una imagen que nunca había imaginado. A medida que las visitas se volvieron más frecuentes, Alejandro comenzó a notar cambios sutiles en su propia vida. Reuniones que antes parecían cruciales, ahora se reprogramaban para no chocar con las tardes de Lucía. Su oficina, antes decorada, solo con premios y certificados, ahora exhibía con orgullo dibujos coloridos hechos por pequeñas manos. Sin embargo, no todo era color de rosa. Alejandro pronto se dio cuenta de que ser padre no era solo sobre momentos felices y juegos. Había desafíos, frustraciones y, sobre todo, una constante sensación de estar caminando sobre cáscaras de huevo. Una noche, después de acostar a Lucía, Isabel confrontó a Alejandro en la cocina. «Necesitas ser más consistente, Alejandro», dijo, su voz baja pero firme. «Lucía está empezando a contar con tu presencia. No puedes simplemente cancelar planes de última hora porque surgió una reunión importante». Alejandro sintió el peso de la culpa. Había cancelado un paseo al parque esa semana debido a una emergencia en el trabajo. «Lo sé, Isabel. Estoy intentando equilibrarlo todo, pero nada», interrumpió Isabel. «Ser padre no es algo que haces cuando tienes tiempo libre. Es un compromiso a tiempo completo». Las palabras de Isabel golpearon a Alejandro como una bofetada. Sabía que ella tenía razón. Si realmente quería ser parte de la vida de Lucía, necesitaría hacer cambios más profundos. Al día siguiente, Alejandro sorprendió a todos al anunciar que tomaría una licencia prolongada de la presidencia de la empresa. Su padre, Fernando, se enfureció. «¿Te has vuelto loco?», vociferó Fernando en su oficina. «No puedes abandonar la empresa así». Alejandro permaneció tranquilo, mirando a su padre con determinación. «No estoy abandonando nada, padre. Estoy priorizando lo que realmente importa. La empresa sobrevivirá sin mí por unos meses». Fernando movió la cabeza, incrédulo. «Es por esa niña, ¿verdad? Alejandro, apenas la conoces». «Exactamente, padre», respondió Alejandro, su voz cargada de emoción. «Apenas conozco a mi propia hija, y eso termina ahora». Dejando a su padre atónito, Alejandro salió de la oficina con una nueva sensación de libertad. Por primera vez en años, no estaba viviendo según las expectativas de los demás, sino siguiendo su corazón. Las semanas siguientes fueron transformadoras. Libre de las ataduras corporativas, Alejandro se sumergió de lleno en la paternidad. Estaba allí para llevar a Lucía al colegio todas las mañanas, para ayudarla con los deberes, para consolarla cuando se lastimaba en el parque. Un día, mientras jugaban en el parque,
Lucía hizo la pregunta que Alejandro tanto temía y esperaba. «Señor Alejandro, ¿por qué pasa tanto tiempo con nosotros ahora? ¿No tiene una familia?» Alejandro sintió su corazón acelerarse. Miró a Mitutsentos Isabel, que observaba la escena desde un banco cercano. Ella asintió levemente dándole un permiso silencioso. Arrodillándose para estar a la altura de Lucía, Alejandro respiró hondo. «Lucía, la verdad es que yo soy tu padre». El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Los grandes ojos verdes de Lucía se abrieron, una mezcla de confusión y algo más. ¿Esperanza, tal vez? «¿Mi padre?», repitió lentamente como si estuviera probando las palabras. Alejandro asintió, sintiendo lágrimas formarse en sus ojos. «Sí, cariño, yo lo siento mucho por no haber estado aquí. Antes hubo un accidente y perdí mis recuerdos durante mucho tiempo. Pero ahora estoy aquí y prometo que nunca más me iré». Lucía se quedó callada por un momento, procesando la información. Luego, para sorpresa de Alejandro, se lanzó a sus brazos, abrazándolo con toda la fuerza que sus pequeños brazos le permitían. «Siempre quise un papá», susurró, su voz ahogada por la emoción. Alejandro la abrazó de vuelta, dejando que las lágrimas corrieran libremente. Por encima del cintas en hombro de Lucía, vio a Isabel acercarse, sus propios ojos brillando con lágrimas no derramadas. En ese momento, bajo el sol de la tarde en un parque de Madrid, Alejandro sintió que finalmente estaba completo. Las piezas de su vida, por tanto tiempo dispersas y confusas, parecían finalmente encajar. Pero mientras abrazaba a su hija, una sombra de preocupación pasó por sus ojos. Sabía que este era solo el comienzo. Habría desafíos por delante, explicaciones que dar, confianza que construir y un pasado complicado que navegar. Sin embargo, con Lucía en sus brazos e Isabel a su lado, Alejandro se sintió listo para enfrentar cualquier obstáculo. Había encontrado su propósito, su verdadera misión en la vida. Y nada, ni nadie, lo impediría de ser el padre que Lucía merecía. A medida que el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, la pequeña familia recién formada caminó de la mano fuera del parque. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo estaba lleno de esperanza y posibilidades. Alejandro sabía que el camino por delante no sería fácil. Había años de ausencia que compensar, confianza que reconstruir y un mundo entero por redescubrir a través de los ojos de su hija. Pero al mirar a Lucía, con su sonrisa brillante y ojos llenos de amor incondicional, supo que cada desafío valdría la pena. Mientras caminaban hacia casa, Alejandro hizo una promesa, silenciosa a sí mismo, a Lucía y a Isabel. Sería el padre y el hombre que ellas merecían. No importaba lo que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntos, como una familia. Y así, bajo el crepúsculo de Madrid, comenzó una nueva jornada. Una jornada de amor, perdón y redención. Una jornada que Alejandro sabía que cambiaría su vida para siempre, de la manera más bella y profunda posible. Los meses que siguieron a la revelación en el parque fueron una montaña rusa emocional para todos los involucrados. Alejandro, decidido a cumplir su promesa, se sumergió de lleno en su papel de padre. Estuvo presente en cada momento posible, desde las mañanas apresuradas antes de la escuela hasta las noches tranquilas de lectura de cuentos. Sin embargo, la transición no fue tan suave como esperaba. Lucía, aunque inicialmente encantada con la idea de tener un padre, comenzó a mostrar signos de confusión y a veces resentimiento. Una noche, mientras Alejandro intentaba ayudarla con la tarea de matemáticas, Lucía estalló de frustración. «¡Lo estás haciendo todo mal!», gritó, empujando el libro lejos. «No es así como la profesora lo enseñó». Alejandro, sorprendido por el estallido, intentó calmarla. «Lucía, cariño, hay varias maneras de resolver un problema. Solo estaba mostrando una alternativa». «No quiero tu alternativa», Lucía replicó, con lágrimas en los ojos. «Quiero que las cosas vuelvan a ser como antes». Con esas palabras, corrió hacia su habitación cerrando la puerta de golpe.
Alejandro se quedó paralizado, sintiendo como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Isabel, que observaba la escena desde la cocina, se acercó a él. «Da el tiempo», dijo suavemente, colocando una mano en el hombro de Alejandro. «Esto es nuevo para todos nosotros». Alejandro asintió, sintiéndose completamente perdido. Pensé que estaba haciendo todo bien». Isabel suspiró, sentándose a su lado. «Alejandro, no hay un manual para esto. Lucía pasó 6 años sin un padre. Ahora de repente estás aquí, queriendo participar en todo. Es demasiado cambio para que una niña lo procese». Las palabras de Isabel lo golpearon profundamente. Se dio cuenta de que, en su entusiasmo por compensar el tiempo perdido, tal vez estaba presionando demasiado. En los días siguientes, Alejandro intentó un enfoque diferente. En lugar de tratar de estar presente en todo momento, comenzó a observar más, a escuchar más. Se dio cuenta de que Lucía tenía su propia rutina, sus propios hábitos, y que necesitaba respetarlos. Una tarde, mientras observaba a Lucía jugar en el patio, Alejandro tuvo una idea. Se acercó a ella con cuidado. «Lucía, ¿qué te parece si construimos una casa en el árbol juntos?» Los ojos de la niña se iluminaron. «¿Una casa en el árbol? ¿De verdad?» Alejandro sonrió, sintiendo una oleada de alivio por su entusiasmo. «Sí, de verdad. Podemos planearlo juntos, elegir los materiales, y puedo enseñarte algunas cosas sobre construcción. ¿Qué te parece?» Lucía saltó de emoción. «Sí, ¿podemos empezar ahora?» En los fines de semana siguientes, el patio de la casa de Isabel se transformó en una pequeña obra de construcción. Alejandro y Lucía trabajaban codo a codo, cerrando, martillando y pintando. Isabel los observaba con una mezcla de diversión y preocupación, siempre lista con tiritas para los dedos lastimados y limonada para los constructores sedientos. Fue durante esas sesiones de construcción que Alejandro realmente comenzó a conocer a su hija. Descubrió que Lucía tenía un talento natural para el diseño, siempre sugiriendo ideas creativas para la decoración de la casa. Aprendió sobre sus miedos, las alturas y las arañas, sus sueños, ser una bailarina famosa, y sus frustraciones, las matemáticas y los niños molestos de la escuela. Una noche, mientras trabajaban en los últimos detalles de la casa en el árbol, Lucía hizo una pregunta que tomó a Alejandro por sorpresa. «Papá», comenzó, y el corazón de Alejandro se calentó al escuchar la palabra. Todavía era algo nuevo para él. «¿Por qué tú y mamá no viven juntos como los padres de mis amigos?» Alejandro pausó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Bueno, Lucía, a veces los adultos, las cosas son complicadas. Tu madre y yo nos queremos mucho, pero de una manera diferente ahora. Lo más importante es que los dos te queremos más que a nada en el mundo». Lucía pareció reflexionar sobre eso por un momento. «Pero no te vas a ir de nuevo, ¿verdad?» La vulnerabilidad en su voz casi le rompió el corazón a Alejandro. Se arrodilló, mirando directamente a los ojos de su hija. «Lucía, te lo prometo, nunca más me iré. No importa lo que pase, siempre estaré aquí para ti». Lucía lo abrazó, fuerte, y Alejandro sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. En ese momento, supo que haría cualquier cosa para cumplir esa promesa. Mientras tanto, en el mundo corporativo, la ausencia prolongada de Alejandro comenzaba a causar olas. Fernando Martínez, frustrado por lo que veía como una fase de su hijo, comenzó a tomar decisiones unilaterales en la empresa. Rumores de una posible venta de partes importantes del negocio comenzaron a circular. Una tarde, mientras Alejandro jugaba con Lucía en el parque, recibió una llamada urgente de su asistente. «Señor Martínez, disculpe la molestia, pero tenemos una situación crítica. Su padre está a punto de vender la división de tecnología a nuestro mayor competidor. Lo necesitamos aquí de inmediato». Alejandro sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Miró a Lucía, que lo observaba con curiosidad, y luego a Isabel, que había escuchado parte de la conversación y lo miraba con preocupación. «Yo tengo que irme», dijo, sintiéndose desgarrado. «Es una emergencia en el trabajo.
Lucía puso mala cara. Pero prometiste que íbamos a tomar helado después del parque. Isabel intervino, con una voz suave pero firme. Lucía, a veces los adultos tienen responsabilidades que no pueden esperar. Estoy segura de que tu padre lo compensará otro día. Alejandro se arrodilló, mirando a los ojos de su hija. Lucía, te prometo que lo compensaré. Mañana pasaremos todo el día juntos, ¿de acuerdo? Podemos hacer lo que tú quieras. Lucía asintió de mala gana y Alejandro sintió cómo se le apretaba el corazón al alejarse. Mientras caminaba apresuradamente hacia su coche, escuchó la voz de Isabel detrás de él. Alejandro, lo llamó con una voz cargada de preocupación. Recuerda lo que hablamos, equilibrio. Él asintió sintiendo el peso de sus responsabilidades como nunca antes. Mientras conducía hacia la oficina, Alejandro sabía que estaba a punto de enfrentar una de las decisiones más difíciles de su vida. De un lado, la empresa que su abuelo había fundado, que él había ayudado a construir. Del otro, la familia que acababa de redescubrir y a la que había prometido no abandonar nunca más. A medida que el skyline de Madrid se acercaba, Alejandro sintió como una determinación crecía dentro de él. Encontraría una manera de equilibrar ambos mundos. Tenía que encontrarla, porque ahora más que nunca tenía algo por lo que luchar. La oficina de Martínez Empresas bullía de actividad cuando Alejandro llegó. Ejecutivos corrían de un lado a otro, los teléfonos sonaban sin cesar y había una tensión palpable en el aire. Ignorando las miradas sorprendidas y los saludos apresurados, Alejandro se dirigió directamente a la sala de su padre. Fernando Martínez estaba de pie junto a la ventana, observando la ciudad allá abajo, con una expresión impasible. Al escuchar la puerta abrirse, se volvió lentamente. Así que finalmente decidiste aparecer, dijo Fernando, su voz cargada de sarcasmo. Alejandro cerró la puerta detrás de sí, respirando hondo para mantener la calma. Padre, ¿qué está pasando? Escuché rumores sobre la venta de la división de tecnología. Fernando caminó hasta su escritorio, tomó una carpeta y la lanzó hacia Alejandro. No son rumores, es un hecho. Los documentos están listos para ser firmados. Mañana. Alejandro hojeó los documentos, sintiendo una mezcla de incredulidad y rabia crecer dentro de él. Esto es una locura. La división de tecnología es el futuro de la empresa. No podemos simplemente venderla. ¿No podemos?, replicó Fernando, su voz fría. ¿Y quién va a impedirlo? ¿Tú? ¿El hijo pródigo que abandonó la empresa para jugar a la casita? Las palabras golpearon a Alejandro como una bofetada. Apretó los puños luchando por mantener el control. No hable así. Usted no entiende. No, Alejandro, eres tú quien no entiende, interrumpió Fernando, su voz elevándose. Mientras tú estabas ocupado tratando de compensar años de ausencia con esa chica, la empresa, el legado de nuestra familia, se estaba desmoronando. Alguien tenía que tomar decisiones difíciles. Alejandro sintió una ola de culpa golpearlo, pero rápidamente la apartó. Padre, entiendo su frustración, pero vender la división de tecnología no es la respuesta. Deme una semana. Puedo encontrar una solución que no implique desmantelar la empresa. Fernando rió sin humor. ¿Una semana? ¿Y qué vas a hacer? ¿Abandonar a tu nueva familia otra vez? La mención de abandonar a Lucía hizo estremecer a Alejandro. Pensó en la promesa que le había hecho a su hija, en la casa del árbol sin terminar, en los planes para el día siguiente. Pero también pensó en los empleados de la empresa, en las familias que dependían de los trabajos que Martínez Empresas proporcionaba. No, dijo Alejandro finalmente con voz firme. No voy a abandonar a nadie, ni a mi familia, ni a la empresa. Hay una manera de hacer que esto funcione, padre. Solo necesito tiempo. Fernando lo estudió por un largo momento, como si intentara evaluar la sinceridad de sus palabras. Finalmente, suspiró. 3 días, Alejandro. Tienes 3 días para presentarme una solución viable. Después de eso, los papeles se firmarán. Alejandro asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Salió de la sala de su padre con la mente ya trabajando en posibles soluciones, pero primero tenía una llamada importante que hacer.
En el apartamento de Isabel, Lucía esperaba ansiosamente el regreso de su padre. Cuando el teléfono sonó e Isabel contestó, la niña corrió hacia ella, sus ojos llenos de esperanza. «Lucía», dijo Isabel suavemente después de colgar, «tu padre llamó. Él no va a poder venir mañana. Surgió un problema muy importante en el trabajo». El rostro de Lucía se desmoronó, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero lo prometió. Dijo que pasaríamos todo el día juntos». Isabel abrazó a su hija, sintiendo su pequeño cuerpo temblar por los sollozos. «Lo sé, cariño. A veces, los adultos tienen que hacer cosas difíciles, incluso cuando no quieren». Mientras tanto, de vuelta en la oficina, Alejandro se sumergía en pilas de informes financieros y proyecciones de mercado. Apenas notó cuando el día se convirtió en noche, las luces de la ciudad reemplazando la luz del sol. Fue solo cuando su celular vibró con un mensaje de Isabel que hizo una pausa. Era una foto de Lucía durmiendo, abrazando un osito de peluche que Alejandro le había regalado. El mensaje decía simplemente: «Ella lo entiende, pero te extraña». Alejandro sintió que su corazón se apretaba. Quería estar allí, contarle un cuento a Lucía para dormir, darle un beso de buenas noches. Pero también sabía que lo que estaba haciendo era importante, no solo para la empresa, sino para el futuro de Lucía. Con renovada determinación, Alejandro volvió al trabajo. En las próximas 48 horas apenas durmió o comió. Se reunió con ejecutivos, hizo llamadas a contactos internacionales, exploró cada ángulo posible para salvar la división de tecnología sin comprometer el resto de la empresa. En la mañana del tercer día, exhausto pero confiado, Alejandro entró en la sala de reuniones donde su padre y el consejo directivo lo esperaban. Llevaba consigo no solo una carpeta llena de documentos, sino también el peso de las esperanzas de cientos de empleados y el futuro que quería construir para su hija. «Señores», comenzó, su voz ronca por el cansancio pero firme en su convicción. «Tengo una propuesta que no solo salvará nuestra división de tecnología, sino que impulsará a Martínez Empresas hacia el futuro». Mientras Alejandro presentaba su plan, podía ver cómo las expresiones en los rostros de los directores cambiaban de escepticismo a interés y finalmente a aprobación. Su padre, sin embargo, mantuvo una expresión neutral durante toda la presentación. Cuando Alejandro terminó, hubo un momento de silencio tenso en la sala. Entonces, lentamente, Fernando se levantó. «Bien, hijo», dijo con una leve sonrisa formándose en sus labios. «Parece que no has perdido el toque después de todo». El alivio que Alejandro sintió fue casi abrumador, pero su alegría fue rápidamente atenuada por la realización de que había una batalla más por delante, una aún más importante. Tan pronto como terminó la reunión, Alejandro corrió hacia su coche. Condujo a través del caótico tráfico de Madrid como un hombre poseído, llegando al apartamento de Isabel jadeante y despeinado. Isabel abrió la puerta, sorprendida al verlo allí. «¿Alejandro? ¿Qué?» Pero él la interrumpió, sus ojos buscando ansiosamente. «¿Dónde está Lucía?» «En la escuela», respondió Isabel confundida. «Alejandro, ¿qué está pasando?» Sin decir una palabra, Alejandro tomó las llaves del coche de Isabel y corrió de vuelta al ascensor. «Necesito ir a buscarla. Ahora». 20 minutos después, Alejandro estaba frente a la escuela de Lucía, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Cuando sonó la campana y los niños comenzaron a salir, la vio inmediatamente. Lucía se detuvo al verlo, una mezcla de sorpresa y vacilación en su rostro. Alejandro se arrodilló, abriendo los brazos. «Lucía», dijo, su voz cargada de emoción. «Lo siento mucho, muchísimo. Rompí mi promesa y eso no estuvo bien. Pero estoy aquí ahora y si me das una oportunidad, me gustaría compensarlo. ¿Qué tal si terminamos esa casa en el árbol hoy?» Por un momento tenso, Lucía solo lo miró. Luego, lentamente, una sonrisa se dibujó en su rostro. Corrió hacia los brazos de su padre, abrazándolo con fuerza. «Pensé que me habías olvidado». «De nuevo», susurró. Alejandro la abrazó de vuelta con lágrimas en los ojos.
Nunca, mi princesa. Nunca te olvidaré. Lo prometo. Mientras caminaban de la mano hacia el coche, Alejandro sabía que aún tenía mucho que aprender sobre ser padre. Habría más desafíos por delante, más momentos en los que tendría que equilibrar el trabajo y la familia. Pero al mirar el rostro sonriente de Lucía, supo que cada esfuerzo valdría la pena. Esa tarde, mientras clavaban los últimos clavos en la casa del árbol, Alejandro hizo una promesa silenciosa a sí mismo. Encontraría una manera de ser el padre que Lucía merecía y el líder que la empresa necesitaba. No sería fácil, pero con amor, determinación y un poco de creatividad, sabía que era posible. Después de todo, si podía salvar una empresa multimillonaria y construir una casa en el árbol en el mismo día, ¿qué más sería imposible? Los meses siguientes trajeron una nueva rutina a la vida de Alejandro. Con la crisis en la empresa superada, encontró un equilibrio delicado entre sus responsabilidades como CEO y su papel como padre. No era perfecto, pero estaba funcionando. Una mañana de sábado, mientras desayunaban en la casa recién reformada de Isabel, un proyecto en el que Alejandro había insistido en invertir, Lucía hizo un anuncio que tomó a ambos padres por sorpresa. «Quiero hacer una presentación de ballet en la escuela», dijo, su voz una mezcla de emoción y nerviosismo. «La profesora dijo que puedo, pero necesito practicar mucho». Isabel sonrió acariciando el cabello de su hija. «Eso es maravilloso. Cariño, estoy segura de que serás increíble». Alejandro, sin embargo, sintió una punzada de preocupación. «¿Una presentación? ¿Cuándo?» «Dentro de 2 meses», respondió Lucía, sus ojos brillando de expectativa. «Vas a estar allí, ¿verdad, papá?». La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Sabía que en 2 meses tendría un importante viaje de negocios a China, crucial para la expansión internacional de la empresa. Pero al mirar el rostro esperanzado de su hija, supo que no podía decepcionarla de nuevo. «Por supuesto que estaré allí, princesa», prometió, decidido a encontrar una solución. En las semanas siguientes, Alejandro se encontró sumergido en un torbellino de actividades. Durante el día, navegaba por las complejidades de los negocios internacionales, preparándose para la expansión en Asia. Por las noches y los fines de semana, se había convertido en el mayor fan y apoyo de los ensayos de Lucía. Una noche, mientras observaba a Lucía practicar sus pasos en la sala de estar, Alejandro tuvo una idea. Tomó su teléfono e hizo una llamada. «Sofía, soy Alejandro. ¿Recuerdas aquel proyecto de responsabilidad social que discutimos? Creo que tengo una idea». En las semanas siguientes, un nuevo proyecto tomó forma en Martínez Empresas. La empresa patrocinó la reforma completa del auditorio de la escuela de Lucía, transformándolo en un pequeño teatro con equipos de iluminación y sonido de última generación. «No es solo para la presentación de Lucía», explicó Alejandro a un grupo de periodistas durante la inauguración. «Es una inversión en el futuro de las artes y la educación en nuestra comunidad». El proyecto no solo generó una ola de buena publicidad para la empresa, sino que también permitió que Alejandro se involucrara más en la vida escolar de Lucía. Él llegó a conocer a los profesores, los amigos de ella, e incluso a algunos padres que antes lo miraban con desconfianza. Mientras tanto, Isabel observaba los cambios en Alejandro con una mezcla de admiración y cautela. Una noche, después de acostar a Lucía, lo confrontó. «Alejandro, lo que estás haciendo es increíble», comenzó con su voz suave. «Pero, ¿estás seguro de que no estás exagerando? ¿Intentando compensar demasiado?» Alejandro suspiró, pasándose la mano por el cabello. «Tal vez lo esté, Isabel, pero después de perder tantos años, no quiero perder nada más». Isabel puso su mano en su brazo con un toque gentil. «Lo entiendo, pero recuerda, Lucía no necesita grandes gestos todo el tiempo. A veces, simplemente estar presente es suficiente». Las palabras de Isabel se quedaron con Alejandro en los días siguientes. Comenzó a darse cuenta de que, en medio de todos los proyectos y planes grandiosos, a veces olvidaba los pequeños momentos que realmente importaban. Una tarde, al recoger a Lucía de la escuela, decidió hacer algo diferente. En lugar de ir directamente a casa,
La llevó a un pequeño parque cercano. «¿Qué estamos haciendo aquí, papá?», preguntó Lucía, curiosa. Alejandro sonrió, sacando una pequeña caja de su bolsillo. «¿Recuerdas cuando me contaste sobre tu colección de piedritas de colores? Pensé que podríamos buscar algunas juntos hoy». Los ojos de Lucía se iluminaron. Durante horas, los dos recorrieron el parque, riendo y compartiendo historias mientras recolectaban piedritas de diferentes colores y formas. Fue un momento simple, sin grandes gastos o planes elaborados, pero Alejandro se dio cuenta de que era exactamente eso lo que su relación con Lucía necesitaba. A medida que se acercaba el día de la presentación de ballet, la ansiedad de Lucía crecía. Practicaba incansablemente, decidida a hacer todo perfecto. Alejandro e Isabel se turnaban para calmarla y ofrecerle apoyo. La noche anterior a la presentación, Alejandro encontró a Lucía sentada en la terraza, mirando pensativamente las estrellas. «¿Nerviosa, princesa?», preguntó sentándose a su lado. Lucía asintió, mordiéndose el labio. «¿Y si me equivoco, papá? ¿Y si todos se ríen de mí?». Alejandro la abrazó, sintiendo su pequeño cuerpo temblar levemente. «Lucía, mírame», dijo suavemente. Cuando ella lo miró, continuó. «¿Sabes por qué las estrellas brillan tanto?». Lucía negó con la cabeza curiosa. «Porque no tienen miedo de brillar», explicó Alejandro. «No se preocupan si alguien encontrará su brillo bonito o no. Simplemente brillan, porque es lo que saben hacer mejor». Él tocó la nariz de Lucía cariñosamente. «Mañana, cuando estés en el escenario, recuerda, eres mi pequeña estrella. No importa lo que pase, brillarás, y tu madre y yo estaremos allí, más orgullosos que nunca». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, pero sonrió, abrazando a su padre con fuerza. «Gracias, papá, te quiero». «Yo también te quiero, mi estrella», respondió Alejandro, sintiendo su corazón desbordarse de emoción. A la mañana siguiente, el auditorio de la escuela estaba lleno. Padres, profesores y alumnos se acomodaban en los nuevos asientos, admirando la transformación del espacio. Alejandro e Isabel estaban en la primera fila, ambos nerviosos y ansiosos. Cuando las cortinas se abrieron y Lucía apareció en el escenario, Alejandro sintió que su corazón se detenía por un momento. Su pequeña niña, vestida de bailarina, parecía tan grande y tan pequeña al mismo tiempo. La música comenzó y Lucía empezó a bailar. Sus movimientos eran gráciles, sus ojos brillaban con concentración y alegría. Alejandro observaba, hipnotizado, apenas notando las lágrimas que caían por su rostro. En un momento, Lucía tropezó levemente. Por un segundo pareció que se detendría, el miedo visible en sus ojos. Pero entonces miró hacia la primera fila, encontrando los ojos de sus padres. Alejandro sonrió asintiendo con ánimo. Con una sonrisa renovada, Lucía continuó su baile más segura que nunca. Cuando la música terminó y ella hizo su reverencia final, el auditorio estalló en aplausos. Alejandro fue el primero en ponerse de pie, aplaudiendo con todas sus fuerzas. A su lado, Isabel también aplaudía con lágrimas de orgullo en sus ojos. Más tarde, mientras celebraban el éxito de la presentación con una cena en familia, Alejandro reflexionó sobre su viaje. Había comenzado como un hombre centrado solo en los negocios, sin recuerdos de su pasado. Ahora estaba aquí, rodeado de amor, con una hija increíble y una nueva perspectiva de vida. Mirando a Lucía, que reía y contaba animadamente sobre su experiencia en el escenario, Alejandro supo que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier éxito empresarial. Había encontrado su verdadero propósito. El viaje a China podía esperar. Los negocios siempre estarían allí, pero estos momentos con su familia eran preciosos e insustituibles, y Alejandro estaba decidido a aprovechar cada segundo de ellos. El éxito de la presentación de ballet de Lucía marcó un punto de inflexión en la vida de Alejandro. Comenzó a reevaluar sus prioridades, buscando formas de estar más presente en la vida de su hija, sin descuidar sus responsabilidades en Min Sin Tu Sin Sa, la empresa. Sin embargo, el universo tenía otros planes, y pronto Alejandro se encontraría enfrentando un nuevo desafío que pondría a prueba no solo su paciencia,
sino también su capacidad de perdón. Todo comenzó en una tarde común de domingo. Alejandro, Isabel y Lucía estaban en el parque, disfrutando de un picnic soleado. Lucía corría por el césped, persiguiendo burbujas de jabón que Alejandro soplaba, mientras Isabel los observaba con una sonrisa serena. De repente, el teléfono de Alejandro sonó. Dudó por un momento antes de contestar, reconociendo el número de su padre. Alejandro. La voz de Fernando sonaba extrañamente frágil al otro lado de la línea. Necesito hablar contigo. Es urgente. Algo en el tono de su padre hizo que Alejandro se preocupara de inmediato. ¿Estás bien, padre? ¿Qué ha pasado? No por teléfono, respondió Fernando. ¿Puedes venir a la mansión ahora? Es importante. Alejandro miró a Isabel y Lucía, sintiéndose dividido. Isabel, al notar su expresión, asintió comprensivamente. Ve, dijo suavemente. Nosotras terminaremos el picnic y nos veremos en casa más tarde. Con un beso rápido a Lucía y un agradecimiento silencioso a Isabel, Alejandro partió hacia la mansión Martínez. Durante todo el trayecto su mente bullía de posibilidades. ¿Qué podría ser tan urgente? Al llegar a la imponente residencia familiar, Alejandro fue recibido por una atmósfera tensa. La ama de llaves lo guió en silencio hasta el despacho de su padre, donde encontró a Fernando sentado detrás de su escritorio, luciendo más viejo y cansado de lo que Alejandro jamás lo había visto. «Hijo», comenzó Fernando con voz temblorosa, «hay algo que necesito contarte, algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo». Alejandro se sentó, sintiendo un nudo formarse en su estómago. «¿Qué pasa, padre?» Fernando respiró hondo, como reuniendo valor. «Es sobre tu accidente, Alejandro. La verdad es que no fue exactamente un accidente». El mundo pareció congelarse alrededor de Alejandro. «¿Qué quieres decir?» «Aquella noche», continuó Fernando, evitando la mirada, «de su hijo, habías descubierto algunas irregularidades en la empresa, transacciones cuestionables que yo había hecho para salvar la compañía durante una crisis. Estabas furioso, amenazaste con exponer todo». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba, recuerdos fragmentados comenzando a surgir en su mente. «Padre, ¿qué hiciste?» Fernando finalmente miró a los ojos de su hijo con lágrimas formándose. «Yo contraté a alguien para darte un susto, solo para asustarte, para que desistieras de exponer todo. Pero las cosas se salieron de control. El coche, el impacto, tu pérdida de memoria, todo fue consecuencia de mis acciones». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro se levantó abruptamente, tambaleándose como si hubiera recibido un puñetazo. Años de mentiras, de manipulación, todo se derrumbaba a su alrededor. ¿Tú eres responsable de que haya perdido años de mi vida? ¿De que haya perdido a Lucía?», preguntó Alejandro, su voz temblorosa de rabia y dolor. Fernando se encogió visiblemente. «Alejandro, lo siento mucho. Cuando me di cuenta de lo que había hecho, entré en pánico. Usé tu condición para ocultar la verdad, para proteger la empresa, para protegerte del escándalo». Alejandro rió amargamente. «¿Protegerme? Destruiste mi vida, padre. Me separaste de mi hija, de la mujer que amaba». «Lo sé», respondió Fernando con la voz quebrada. «No hay excusas para lo que hice, pero al verte con Lucía, al ver el cambio en ti, ya no podía seguir cargando con este secreto». Alejandro se tambaleó hacia la ventana, su mente un torbellino de emociones. Rabia, tristeza, traición, todo se mezclaba en un remolino caótico. Quería gritar, quería enfrentarse a su padre por años de mentiras, pero al mismo tiempo, una parte de él comenzaba a entender el peso que Fernando había cargado todos esos años. Volviéndose lentamente, Alejandro miró a su padre. «¿Por qué ahora? ¿Por qué contarme esto ahora?». Fernando suspiró profundamente. «Porque estoy enfermo, Alejandro. El médico dice que no me queda mucho tiempo. Y antes de irme, necesitaba intentar arreglar las cosas, o al menos darte la verdad que mereces».
La revelación golpeó a Alejandro como un rayo. Toda la rabia que sentía momentos antes fue reemplazada por una profunda tristeza. Su padre, el hombre que siempre había visto como invencible, ahora parecía tan frágil y vulnerable. «Padre, comenzó Alejandro, pero fue interrumpido por el sonido de su teléfono. Era Isabel. «Alejandro», la voz de Isabel sonaba urgente. «Es Lucía. Se cayó en el parque y se lastimó el brazo. Estamos yendo al hospital». El mundo de Alejandro giró nuevamente. «Estoy en camino», respondió rápidamente colgando el teléfono. Mirando a su padre, Alejandro se encontró en una encrucijada emocional. Una parte de él quería quedarse, enfrentarse a Fernando, exigir más respuestas. Pero otra parte, la parte que ahora era padre, sabía exactamente lo que tenía que hacer. «Padre, nosotros necesitamos continuar esta conversación, pero ahora Lucía necesita de mí». Fernando asintió con una mirada de comprensión y arrepentimiento en sus ojos. «Ve, hijo, tu hija te necesita». Mientras corría hacia su coche, Alejandro sintió como si estuviera viviendo en dos mundos simultáneamente. El pasado, con sus dolorosas revelaciones y oscuros secretos, y el presente, donde su hija lo esperaba, necesitando su amor y apoyo. En el hospital, Alejandro encontró a Isabel en la sala de espera, su rostro una máscara de preocupación. «¿Cómo? ¿Está?», preguntó jadeante. «Están haciendo radiografías», respondió Isabel. «El médico cree que puede ser una fractura leve». Alejandro asintió, sentándose al lado de Isabel. Por un momento, permanecieron en silencio, unidos por la preocupación compartida por su hija. «¿Ha pasado algo?», preguntó Isabel suavemente, notando la expresión perturbada de Alejandro. Él dudó un momento antes de responder. «Sí, pero ahora no es el momento. Lucía es nuestra prioridad». Isabel tomó su mano apretándola gentilmente. En ese simple gesto, Alejandro sintió una ola de gratitud. A pesar de todo lo que habían pasado, Isabel estaba allí, un pilar de apoyo y comprensión. Horas más tarde, con Lucía durmiendo pacíficamente en una habitación de hospital, su brazo escayolado decorado con dibujos coloridos hechos por enfermeras sonrientes, Alejandro finalmente compartió con Isabel las revelaciones de su padre. Isabel escuchó en silencio, sus ojos abriéndose de sorpresa y luego suavizándose con compasión. Cuando Alejandro terminó, lo abrazó fuerte, permitiéndole finalmente liberar todas las emociones que había reprimido. «¿Qué vas a hacer?», preguntó suavemente. Alejandro miró a Lucía, su pequeño cuerpo subiendo y bajando con respiraciones tranquilas. «Honestamente, no lo sé. Parte de mí quiere no volver a hablar con mi padre. Otra parte entiende el peso de cargar un secreto por amor a un hijo». Isabel asintió comprensivamente. «Cualquiera que sea tu decisión, Alejandro, recuerda, el pasado no puede ser cambiado, pero el futuro aún está en tus manos». Esa noche, velando el sueño de su hija, Alejandro reflexionó sobre las palabras de Isabel. Pensó en su padre, solo en la gran mansión, cargando el peso de sus errores. Pensó en Lucía, tan inocente y llena de vida, representando todas las posibilidades del futuro, y allí, en el silencio de la habitación del hospital, Alejandro comenzó a entender que el verdadero desafío que enfrentaba no era elegir entre pasado y presente, sino encontrar una manera de reconciliar los dos, de usar las dolorosas lecciones de ayer para construir un mañana mejor. Con esa realización, hizo una promesa silenciosa, para Lucía, para Isabel, para su padre y para sí mismo. Una promesa de honestidad, de perdón y sobre todo, de amor incondicional. Porque al final se dio cuenta Alejandro, era el amor, con todas sus complejidades y desafíos, lo que verdaderamente definía a una familia. Los meses que siguieron a la revelación de Fernando fueron una montaña rusa emocional para Alejandro. Se encontró dividido entre el resentimiento por el pasado y la necesidad de enfocarse en el presente y el futuro. La recuperación de Lucía, afortunadamente rápida y sin complicaciones, sirvió como un recordatorio constante de lo que realmente importaba en su vida. Una tarde, mientras observaba a Lucía jugar en el patio, su brazo ya libre del yeso,
Alejandro tomó una decisión. No podía cambiar el pasado, pero podía elegir cómo lidiar con él de ahora en adelante. Isabel, llamó suavemente, volviéndose hacia la mujer que estaba a su lado. Creo que es hora de visitar a mi padre. Isabel asintió comprensiva. ¿Quieres que vaya contigo? Alejandro sonrió agradecido por el apoyo. En realidad estaba pensando en llevar a Lucía. Creo que es hora de que conozca a su abuelo. La sorpresa en el rostro de Isabel fue rápidamente reemplazada por una cálida sonrisa. ¿Estás seguro? Lo estoy, respondió Alejandro, su voz firme. Es hora de unir el pasado y el presente. Al día siguiente, el trío se encontraba frente a la imponente mansión Martínez. Lucía, curiosa y un poco aprensiva, sostenía firmemente las manos de sus padres. ¿Aquí es donde creciste, papá?, preguntó con los ojos muy abiertos. Alejandro asintió, sintiendo una mezcla de nostalgia y aprensión. Sí, princesa, y aquí es donde vive tu abuelo. Fueron recibidos por la ama de llaves, que los guió hasta el jardín trasero. Allí, sentado en una silla de ruedas, estaba Fernando Martínez. El tiempo y la enfermedad habían cobrado su precio, y el otrora imponente patriarca ahora parecía frágil y cansado. Al ver a Alejandro, los ojos de Fernando se iluminaron, pero fue Lucía quien capturó completamente su atención. Entonces, esta es mi nieta, dijo con la voz cargada de emoción. Lucía, superando su timidez inicial, se acercó al abuelo. Hola, abuelo, dijo suavemente. Soy Lucía. Fernando extendió una mano temblorosa que Lucía tomó de inmediato. Lucía, repitió, como si saboreara el nombre. Eres tan hermosa como tu madre. Isabel, emocionada, dio un paso adelante. Señor Martínez, es bueno verlo de nuevo. Fernando miró a Isabel, sus ojos llenos de arrepentimiento. Isabel, yo lo siento por todo. Un silencio cargado de emoción flotó sobre el jardín. Fue Lucía quien inocentemente rompió la tensión. Abuelo, tienes un columpio aquí. Papá dijo que él tenía uno cuando era pequeño. Fernando sonrió con lágrimas en los ojos. Sí, cariño. Está justo allí, debajo de aquel viejo roble. Mientras Lucía corría emocionada hacia el columpio, Alejandro se acercó a su padre. Por un momento, ambos permanecieron en silencio, observando a Lucía jugar. Padre, finalmente dijo Alejandro, su voz suave pero firme. Lo que hiciste, no puedo decir que te perdone completamente. No todavía, pero estoy dispuesto a intentar entender. Por Lucía, por nuestra familia. Fernando asintió con lágrimas recorriendo su rostro arrugado. Es más de lo que merezco, hijo. Gracias por darme la oportunidad de conocer a mi nieta. En las semanas que siguieron, se estableció una nueva rutina. Las visitas regulares a la mansión Martínez se convirtieron en parte de la vida de Alejandro, Isabel y Lucía. Lentamente, las heridas del pasado comenzaron a sanar. Fernando, rejuvenecido por la presencia de Lucía, parecía ganar una nueva energía. Contaba historias del pasado, enseñaba a Lucía a jugar al ajedrez e incluso comenzó a planear reformas en la mansión para hacerla más amigable para los niños. Un día, mientras Lucía y Fernando estaban absortos en una partida de ajedrez, Alejandro llevó a Isabel a un rincón tranquilo del jardín. Isabel, comenzó, su voz temblando ligeramente de nerviosismo. Estos últimos meses, bueno, en realidad, desde que te reencontré a ti y a Lucía, mi vida ha cambiado por completo. Isabel sonrió, sus ojos brillando con emoción contenida. La nuestra también, Alejandro. Alejandro tomó sus manos entre las suyas. Sé que nuestro pasado es complicado. Sé que te lastimé, aunque no fuera intencionalmente. Pero ahora, viendo a nuestra familia unida, viendo a Lucía feliz, me di cuenta de algo. ¿De qué?, preguntó Isabel suavemente. Alejandro respiró hondo. Me di cuenta de que no quiero perder ni un momento más. Isabel, te amo. Amo a nuestra hija. Y bueno, quería saber si aceptarías casarte conmigo. Empezar una nueva etapa juntos. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. Por un momento, Alejandro temió haber ido demasiado lejos, demasiado rápido, pero entonces ella sonrió,
una sonrisa radiante que iluminó todo su rostro. «Sí», respondió simplemente, antes de atraerlo hacia un beso apasionado. El sonido de aplausos los interrumpió. Al girarse, vieron a Lucía saltando de alegría, mientras Fernando aplaudía desde su silla de ruedas, con una sonrisa orgullosa en su rostro. «¡Finalmente!», gritó Lucía, corriendo para abrazar a sus padres. Meses después, el jardín de la mansión Martínez estaba transformado. Flores coloridas decoraban cada rincón, y un arco de rosas blancas marcaba el lugar donde Alejandro e Isabel intercambiarían sus votos. Lucía, vestida con un hermoso vestido de dama de honor, caminaba al frente, esparciendo pétalos de flores. Detrás de ella, Isabel avanzaba, radiante en su vestido blanco. Alejandro, esperando en el altar improvisado, sintió su corazón desbordarse de emoción. A su lado, Fernando observaba todo con ojos llenos de lágrimas, más fuerte y saludable que en meses. Cuando Isabel llegó al altar, Alejandro tomó sus manos, mirándola profundamente a los ojos. «Hace años», comenzó con la voz cargada de emoción, «perdí mi memoria y con ella las perdí a ustedes dos. Pero el destino nos reunió, y ahora sé que no importa lo que pase, mi corazón siempre las recordará. Isabel, Lucía, ustedes son mi hogar, mi familia, mi todo, y prometo pasar cada día de mi vida honrando el amor que compartimos». Isabel, con lágrimas en los ojos, respondió: «Alejandro, nuestro camino no ha sido fácil. Hubo dolor, separación y desafíos, pero también hubo amor, perdón, y una segunda oportunidad. Hoy te elijo nuevamente, como mi compañero, mi amigo, mi amor. Juntos con nuestra Lucía, escribiremos los próximos capítulos de nuestra historia». Mientras intercambiaban alianzas y sellaban su unión con un beso, aplausos y vítores resonaron por el jardín. Lucía corrió para abrazar a sus padres, formando un círculo de amor y unión. Fernando, observando la escena, sintió una paz que no experimentaba desde hacía años. Sabía que sus errores del pasado nunca podrían ser completamente borrados, pero al ver la felicidad de su familia, entendió que el perdón y el amor tenían el poder de sanar incluso las heridas más profundas. Mientras el sol se ponía sobre la celebración, bañando a los felices invitados con un brillo dorado, Alejandro miró a su alrededor y sintió una profunda gratitud. Su viaje había sido largo y a veces doloroso, pero cada paso lo había llevado a este momento perfecto. Con Isabel a su lado, Lucía en sus brazos y un futuro brillante por delante, Alejandro Martínez finalmente entendió el verdadero significado del éxito. No eran los negocios, el dinero o el poder lo que definía una vida bien vivida. Era el amor, la familia y la capacidad de superar adversidades juntos. Y así, bajo el cielo estrellado de Madrid, comenzaba una nueva historia. Una historia de amor, redención y segundas oportunidades. Una historia que demostraba que, no importa cuán perdidos nos sintamos, el corazón siempre encuentra el camino de regreso a casa.